Bienvenidos a la tercera microcapacitación de Vaquero Translations. En esta oportunidad vamos a ver la diferencia que existe entre traducir un archivo en estudio de manera individual o traducir varios archivos, en cuyo caso vamos a crear un proyecto. El motivo de esta capacitación es que es muy común que los traductores confundan los archivos que deben entregar a sus clientes y el objetivo es que comprendan cuál es la estructura de organización de archivos que genera estudio. Entonces, en primer lugar, vamos a analizar la situación que se presenta cuando nosotros tenemos que traducir un documento, en este caso un documento de Word. Cuando nosotros tenemos que traducir un documento, un único documento de Word, entonces simplemente podemos arrastrar ese documento a esta sección, ¿sí? O bien hacer clic y buscarlo, ¿sí? Cuando nosotros arrastramos el documento o abrimos un documento individual para su traducción, lógicamente vamos a tener que seleccionar el par de idiomas. La memoria, si tuviésemos, ¿sí? En este caso teníamos una memoria, pero bueno, vamos a trabajar sin memoria, total no es el objetivo de esta capacitación. Y comenzamos entonces con la traducción de nuestro documento. Entonces, si yo en este caso pongo, no sé, 3 de mayo de 2017, confirmo el segmento, porque es importante, o cuál es la importancia, en fin. Bien, y continúo con mi traducción. La pérdida y la degradación de los bosques. Bien. Una vez que yo termino con la traducción, voy a ir a guardar o archivo guardar. Voy a darle una ubicación a ese archivo. Y como pueden ver, se va a grabar el documento que nosotros habíamos abierto como Word, se va a guardar con la extensión .sdlxlib. Esta es la extensión de archivos bilingües de estudio. Cuando yo guardo un documento en estudio, se crea entonces, por un lado, el archivo xlib y este otro archivo que tiene el mismo icono que la pestaña de proyectos, ¿sí? Este documento lo que hace es vincular. Cuando yo guardo el archivo aquí, el proyecto pasa a estar en mi lista de proyectos. Esa traducción pasa a estar en mi lista de proyectos. Entonces lo que hace este archivo es vincular justamente esto con el archivo de trabajo, que es el archivo sdlxlib. ¿Sí? Cuando yo termino mi traducción, yo si tengo que entregar un archivo bilingüe, entonces simplemente voy a entregar este documento únicamente y no los dos, porque este documento tiene mi configuración local, no tiene más nada que la configuración, la vinculación que existe entre esto y el documento, ¿verdad? Entonces, de nuevo, lo que debo entregar es el archivo sdlxlib.
Si tengo que entregar un archivo limpio, en tal caso voy a tener que ir a archivo, guardar destino como, para que el documento vuelva a estar traducido, en este caso, en español. ¿Sí? Entonces, aquí lo tenemos parcialmente traducido, en este caso porque no lo terminamos, ¿sí? En español. Eso por un lado. Entonces recuerden que cuando traducimos documentos de manera individual, entregamos únicamente el archivo SDLXLIF o el archivo limpio en caso de que estemos trabajando seguramente para un cliente final. ¿Qué sucede cuando yo tengo más de un documento para traducir? Cuando a mí me envían más de un documento para traducir, ya sea de Word o me pueden incluso enviar los archivos SDLXLIF, en ese caso, en lugar de abrir un archivo, lo que voy a hacer es crear un proyecto de traducción, ¿sí? Entonces, en vez de arrastrar aquí, lo que voy a hacer es crear un proyecto de traducción. Voy a ir a proyectos, nuevo proyecto, siguiente, le voy a dar un nombre, ¿sí? Le voy a dar una ubicación. Siempre que ustedes tengan, vayan a comenzar un proyecto, yo lo que hago es, donde tengo estos archivos, creo una carpeta que se llama Studio. Esta va a ser la carpeta que contenga mi proyecto, ¿sí? Entonces le doy la ruta para que me guarde el proyecto, pondré la fecha de entrega y demás, pongo los pares de idiomas a los que vamos a traducir, agregamos los archivos, que siempre los podemos arrastrar o bien buscarlos. Vamos a cargar la memoria de traducción que tengamos que utilizar, la base terminológica, y vamos a hacer clic en finalizar. Cuando yo creo un proyecto, ven que aparece ya aquí microcapacitación número 3. A diferencia de cuando yo abro un archivo de manera individual, Studio lo que va a hacer es generar un informe de la cantidad de palabras y de las repeticiones que hubiera en este caso, entre los dos archivos que conforman ese proyecto. En base a esto yo voy a cotizar mi traducción. Por otro lado, cuando yo creo un proyecto en esta carpeta que dijimos donde alojamos nuestro proyecto, la carpeta estudio, se crean distintas subcarpetas, ¿sí? En este caso, la carpeta ENUS, English US, va a contener mis archivos fuentes, y la carpeta ES de español va a contener los archivos bilingües sobre los cuales voy a trabajar. Sin embargo, yo a esto no lo voy a tocar, siempre me voy a manejar desde estudio, ¿sí? Entonces, se van a crear estas subcarpetas dentro de la carpeta de estudio. Nuevamente tenemos este que es el archivo de proyecto, que me va a configurar, me va a registrar la configuración inicial que acabamos de hacer cuando creamos el proyecto. Es decir, que ese archivo lo que tiene es el registro de la memoria, la base terminológica y demás recursos que yo le haya asignado al proyecto. Entonces voy a ir, hago doble clic en el proyecto y comienzo a traducir mis dos archivos que tenga que traducirse.
simplemente guardo en este caso con el disquete o control S, ¿sí? Y el documento que se está guardando se va a guardar en este caso en la carpeta de español. La carpeta de inglés simplemente tiene el Word inicial y la conversión a XLIF, pero eso no es el archivo de trabajo. El archivo de trabajo está, porque es mi carpeta de destino, en la carpeta de español, ¿sí? Una vez que yo traduzco los dos archivos, los tengo completamente traducidos, lo que voy a entregarle a mi cliente van a ser los dos XLIF que tengo en mi carpeta de destino. Yo bien puedo ir a la carpeta de destino, seleccionarlos y adjuntarlos a un mail, o bien puedo comprimir esta carpeta y enviar la carpeta completa con todos los archivos que ésta contenga. Generar un proyecto es muy útil porque yo puedo abrir de manera individual estos archivos, pero el problema es que tengo que volver a configurar una y otra vez la memoria, base terminológica y demás, y además Studio no me va a estar informando de cuál es el grado de repetición que yo tengo entre un archivo y otro, ¿sí? Así que tengan esto en cuenta. Studio genera estas subcarpetas de idioma de origen, idioma de destino. Mis archivos de trabajo van a ser siempre los que se encuentren en la carpeta del idioma de destino y son estos los archivos que voy a tener que entregar a mi cliente si es que debo entregarle archivos bilingües, es decir, archivos SDLXLIF. Bueno, espero que esta capacitación les haya servido y que haya aclarado un poquito, al menos un poquito, la estructura que genera Studio respecto de los archivos necesarios para trabajar. Muchas gracias.